No es fácil porque no es un límite fijo, sino además que va variando, es una frontera que va variando. Pero yo creo que lo que llamamos lo real es bastante delirante. Es decir, que yo suelo decir que la realidad es un delirio consensuado. Entonces, desde mi punto de vista, en los días en los que estoy muy radical, diría que no hay límite, ¿no? Sino que la realidad es una continuación de los cuentos, que es la continuación del delirio. Bueno, yo creo que nace de una reflexión que me hice hace algún tiempo, según la cual yo dije, caramba, yo he leído muchos libros, muchos ensayos sobre literatura, pero no he leído, no recuerdo haber leído ningún libro en el que se ponga de manifiesto lo perturbadora que es la experiencia de lectora, lo perturbador que es leer, ¿no? Y claro, yo empecé a recordar, seguramente fue después de cerrar un libro que me había turbado mucho, y entonces yo recordé pues mi primera lectura. Yo recuerdo perfectamente cómo me hice lector, porque recuerdo perfectamente cuál fue el primer libro que cayó en mis manos, que fue un libro de Julio Verne, y yo me caí dentro del libro literalmente, y entonces lo sentí como una experiencia brutal, porque fue una experiencia en la que me disocié. Es decir, por un lado yo estaba fuera del libro, leyendo con el libro, pero por otro lado yo estaba dentro del libro. Yo era un personaje más del libro, pero tenía una característica especial, y es que siendo un personaje del libro era invisible para los personajes. Los personajes, yo veía cómo los personajes iban de aquí para allá, se metían en la cama, se acostaban, se desnudaban, van por la calle, se casan, se divorcian, pero ellos no me ven a mí, ¿no? Y entonces, curiosamente ahí, sin darnos cuenta, cumplimos el sueño infantil de ser invisibles, ¿no? Y entonces la experiencia para mí es tan brutal que dije, ¿cómo es posible que yo no haya escrito todavía de esto, ¿no? Y entonces empecé a darme vueltas y dije, bueno, pues qué mejor texto para hablar de esto que en los cuentos de la tradición oral, ¿no? Los cuentos que tienen siglos de existencia y que han llegado a nosotros versionados o sin versionar, en fin, versionados por lo general, pero con una frescura brutal, porque esos cuentos, en fin, nos contaron nuestros padres, nos contaron nuestros hijos y siguen funcionando, siguen siendo eficaces, ¿no? Y uno se pregunta por qué. Y entonces dije, bueno, pues estaría bien contar lo perturbadora que es esta experiencia desde alguien, como el protagonista de la novela, que no es lector, tiene 18 años, que no ha sido lector, que no conoce el mundo de los libros, que no tiene criterio ninguno para elegir un libro, pero que por una suerte de casualidades cae en sus manos este libro de los hermanos Grimm, que es una recopilación de la literatura oral, ¿no? Y bueno, de ahí nace todo. Bueno, claro, pero ese es el misterio de esos cuentos. ¿Por qué esos cuentos que nacen en un momento en el que ni siquiera habíamos inventado la escritura? Por eso los llamamos cuentos de la tradición oral, ¿no? Porque se transmiten de boca a boca, ¿no? O de boca a oreja. Entonces, o sea, ¿qué misterio tienen estos cuentos para que atraviesen los siglos y sigan siendo eficaces? Para generaciones que nada tienen que ver con el momento en que se inventaron. Bueno, pues la única explicación es que esos cuentos funcionan como arquetipos del inconsciente colectivo. Es decir, que los personajes que se mueven en esos relatos son arquetipos del inconsciente general, y por lo tanto nos hablan a nosotros, nos concierne lo que dicen. Y lo curioso es que la mayoría de esos cuentos no tiene más de 5 o 6 folios, o 5 o 6 páginas. Dice, ¿cómo es posible que un cuento de 5 o 6 páginas tenga esta capacidad
para durar. Cualquier escritor sensato daría una mano por escribir un texto de 5 páginas que durara siglos y siglos, ¿no? Bueno, pues la explicación está en que los personajes de esos cuentos y las aventuras que viven son consustanciales a la naturaleza humana, y por eso nos seguimos reconociendo en ellos, ¿no? Claro, es que los sueños tienen mucho que ver con los cuentos. De hecho, si tú hicieras el ejercicio de decir, voy a leer este cuento como si fuera un sueño, pues sería un sueño perfectamente. Pero es más, si tú coges el metro ahora para volver a donde tengas que ir y haces este ejercicio, voy a imaginar que este viaje que voy a hacer en el metro no es real, es un sueño. Funcionaría perfectamente como un sueño, porque el metro es una cosa muy onírica, ¿no? Esto de que vaya bajo tierra, en fin, la oscuridad, la luz, todo esto. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con las fronteras entre la ficción y la realidad, y entre el sueño y la vigilia. En las culturas primitivas no se establecen fronteras entre el sueño y la vigilia. Quiero decir que los sueños son realidad también. Nosotros pensamos que los sueños no son realidad, pero los sueños son realidad. Y nosotros decimos que en la vida es sueño, pero hay poca gente que diga que el sueño es vida. Y el sueño es vida también, ¿no? Es decir, que está muy bien asociar en sueño, porque todos estos relatos que vienen de la antigüedad y que tienen esta función de que nos veamos reflejados en ellos, guardan mucha relación con el mundo onírico, con el mundo de los sueños. Bueno, hay un personaje que en un momento determinado dice que los libros no se leen por gusto, o no se deben leer por gusto, que esa no es la motivación principal, que la motivación principal debería ser la de la responsabilidad, es decir, se lee por responsabilidad. Es una frase un poco misteriosa en el libro, pero que yo creo que se va aclarando a lo largo de la novela, ¿no? Porque, vamos a ver, cuando la gente se reunía hace siglos alrededor del fuego para escuchar estos cuentos, no se reunían para pasar un buen rato. Pasaban un buen rato porque los cuentos eran buenos, pero estaban allí por responsabilidad, porque esos cuentos que estaban escuchando eran la representación de la vida. Es decir, les estaban contando lo que al día siguiente se iban a encontrar al salir al bosque, al salir a la vida. Y por lo tanto, el que nos contaba por responsabilidad, porque tenía una función educativa, y los que nos escuchaban por responsabilidad, porque estaban educándose a escucharnos, estaban aprendiendo de la vida, ¿no? Y cuando nos preguntamos, mucha gente se nos pregunta, ¿para qué sirve la literatura? Yo diría, mira, no te vuelvas loco, vete al origen de la literatura, que son los cuentos de la tradición oral, y pregúntate para qué servían aquellos cuentos. ¿Para qué servían? Para hablar de la vida. Bueno, me parece bien. Claro, yo estas encuestas, eso no has puesto mucha atención porque a veces son contradictorias, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que hay gente poco, pero de repente aparece una encuesta que dices, bueno, estamos en unos niveles aceptables, ¿no? Pero no suelo hacer valoraciones sobre eso porque me parece que son más valoraciones para un sociólogo, ¿no? Pero en fin, me gusta que aumenten los niveles de lectura, ¿no? Y que la gente lea, está bien. Me parece bien que los jóvenes lean porque creo que la lectura es fundamental y muy importante en las épocas de formación, porque cuando uno aprende a leerse, y porque precisamente en esos momentos, en esas épocas de formación, uno tiene en la lectura
tienen la posibilidad de identificarse o de desidentificarse con personajes, y de ese modo se va construyendo una identidad. Es decir, la función de la lectura a esas edades es un poco poner en contraste tus propias emociones con las emociones de los personajes. Y de ese modo te vas construyendo. La identidad es una especie de aplicación, digo, como la de los móviles, que en lugar de los móviles nos las ponemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿no? ¿Y cómo se construye? Pues se construye a base de coger un poco de algo que te gusta de tus padres, o de un tío tuyo, o de un profesor, o de una profesora que te han marcado especialmente. Pero si en esas épocas tienes la suerte de convertirte en lector o en lectora, resulta que los personajes de las novelas te están dando modelos de comportamiento y modelos de conducta de los que puedes aprender mucho. Y la ventaja, además, de la experiencia lectora es que todas las experiencias que vives leyendo son reversibles, de manera que tú un día puedes ser asesina en una novela porque te identificas con el asesino de la novela, ¿no? Pero cuando cierras el libro y vuelves a la realidad, en fin, no sigues matando, has matado en la fantasía. Y eso es muy importante porque es un modo de distinguir precisamente la fantasía de la realidad, porque todo lo podemos imaginar. Es decir, no hay cosa que no podamos imaginar. Y no es pecado. El pecado es un concepto religioso. Tú puedes imaginar la atrocidad mayor que exista. La puedes imaginar, no pasa nada. No pasa nada si no la llevas a la realidad. Y esto es muy importante, ¿no? Todo se puede imaginar, pero no todo se puede hacer. Y eso se aprende, entre otras muchas cosas, eso se aprende leyendo. Bueno, es mi vida. Es mi vida, pero encima de ser escritor, si yo tuviera que elegir, me dijeran, no puedes hacer las dos cosas, o tienes que escribir o tienes que leer, yo diría, bueno, pues me quedo con leer, porque es lo que ha cambiado, es lo que cambió mi vida. Si yo no me hubiera tropezado con la lectura, mi vida no sé cuál habría sido, pero desde luego muy diferente. Si pienso en el barrio en el que yo vivía, en las posibilidades que había, si yo no me hubiera tropezado con un libro que me hizo un lector, mi vida no tendría nada que ver con... O sea, a mí me han conformado la lectura de los libros. Yo soy el que soy por los libros. De manera que, no sé, la pregunta era que ¿qué significa? Bueno, pues es una identificación masiva con la lectura, ¿no? O sea, yo no sería nada sin la lectura, no soy nada sin la lectura. Si yo dejo de leer, no podría ni escribir, porque la lectura es el combustible de la escritura. Pues ahora mismo de ningún modo, porque llevo una semana completamente desconectado de todo, porque yo hago un programa de radio con Javier del Pino, A Vivir que son 2 días, los domingos, y el domingo pasado quedamos en que durante esta semana no iba a leer ningún periódico, no iba a ver ningún telediario, ni escuchar ninguna tertulia, es decir, no sé lo que está pasando en el mundo, para ver, es un experimento para ver qué me pasa, porque yo estoy muy enganchado a la actualidad, ¿no?